La fisiología es la ciencia que estudia las funciones vitales de un organismo y los procesos concernientes al funcionamiento coordinado de sus diferentes sistemas. En nuestra anterior entrega nos acercamos al planteamiento de abordar la posibilidad de una estructura formativa, constitutiva y estructural de la forma del cero, es decir, su anatomía, haciéndolo de la mano de la Vesica Piscis y utilizándola como referencia, importante representante y base fundamental de la llamada geometría sagrada, que ya aparece referenciada en las antiguas civilizaciones mesopotámicas de la India y de África y que toma realmente la relevancia que tendría posteriormente por la devoción, dedicación y estudio que dedicaron tanto Pitágoras como los filósofos pitagóricos posteriores en Occidente. En la entrega que ahora nos ocupa, y una vez abordada la configuración anatómica de este singular número, nos disponemos a escudriñar su dinámica, funcionamiento y funciones coordinadas dentro de lo que conocemos como concepto espaciotemporal, es decir, su fisiología, y cómo la referencia que hicimos respecto a su anatomía con la Vesica Piscis sería con el tiempo un planteamiento del conocimiento de la ciencia y cultura occidental. Vamos a acercarnos a esta su especial fisiología que iremos describiendo de la mano del planteamiento y óptica, en este caso de la sabiduría oriental y su cultura, eligiendo y observando el que es sin duda uno de los representantes y referentes más arcaicos e importantes de la misma, el concepto del Tao, a través de la obra donde se establecen sus principios, el Tao Te Ching y la filosofía del Wu Wei. De esta forma integrativa e inclusiva intentaremos ir consiguiendo formar una consideración lo más panorámica y universal posible de este estudio y a la dirección concreta que sucesivamente irá tomando el mismo. Empecemos utilizando la referencia del concepto del Tao para aproximarnos analógicamente a la estructura del cero, con la visión que a partir de esta nueva perspectiva nos aporte. Para ello, desde el Tao Te Ching, como fuente, iremos tomando algunas frases referidas al mismo, que extrapolaremos analógicamente en referencia al cero. Simplemente cambiaremos la palabra Tao por la palabra cero y observaremos qué es lo que acontece en la lectura de nuestro razonamiento. Esta singular obra, atribuida a un sabio y archivista chino de la corte de Laozi, datada en el siglo VI a.C., precisamente coetáneo de Pitágoras en Grecia, se le ha denominado como una especie de agujero negro al que podemos denominar realidad autosuficiente, puerta de todos los prodigios y misterio de todos los misterios, y comienza de la siguiente manera. El recto camino del Tao está lleno de curvas. Los nombres que se le dan no son su nombre. Sin nombre es el origen de todo. Con nombre, la madre del universo. El no ser es su secreto. El ser, su acceso. En algunos de sus capítulos o proverbios podemos leer definiciones o frases que nos aproximan al concepto del cero, tanto en cuanto a su estructura o anatomía como a su dinamismo implícito y explícito, su fisiología. Mira y no podrás verlo, escucha y no podrás oírlo, extiende tu mano y no podrás asirlo, arriba no es brillante, abajo no es oscuro, sin fisuras, innombrable, retorna siempre al reino de la nada. Forma que incluye toda forma, imagen sin ninguna imagen, sutil más allá de todo concepto. Acércate y no hallarás un comienzo, síguelo y no hallarás un final. No puedes conocerlo, pero puedes, asentándote en tu propia vida, simplemente darte cuenta de tu origen. Esta es la esencia de la sabiduría. Hay algo sin forma y perfecto que existía antes que el universo naciera. Es sereno, vacío, solitario, inmutable, infinito, eternamente presente. Es la madre del universo. A falta de un nombre mejor, lo llamamos Tao, cero. Fluye a través de todo, dentro y fuera de todo, y al origen de todo retorna. El Tao, cero,
no puede ser percibido. Más diminuto que nada, contiene incontables universos. Retorno es el movimiento del Tao, cero. Flexibilidad es el modo del Tao, cero. Todo nace del ser. El ser nace de la nada. El Tao, cero, da nacimiento al uno. El uno da nacimiento al dos. El dos da nacimiento al tres. El tres da nacimiento a todo. Todo ser del universo es una expresión del Tao, cero. Todo ser surge de la existencia inconsciente, perfecto, libre, toma un cuerpo físico y deja que las circunstancias lo completen. Es por ello que todo ser honra espontáneamente al Tao, al cero. El Tao, el cero, da nacimiento a todos los seres, los nutre, los mantiene, vela por ellos, los conforta, los protege, los trae de regreso así, creando sin poseer, actuando sin desear, guiando sin interferir. Es por ello que el amor del Tao, del cero, está en la naturaleza misma de las cosas. En el principio era el Tao, era el cero. Todo surge de él, a él todo retorna. Además de estas frases pertenecientes al entorno de otros diferentes capítulos tenemos: el nombre es el origen de todas las cosas particulares. El ser y el no ser se crean mutuamente. El antes y el después se suceden mutuamente. El Tao, el cero, es como un pozo de agua que nunca se extingue por más que se emplee. Es como un vacío eterno, pleno de infinitas posibilidades. Permanece oculto, pero está siempre presente. El Tao, el cero, es como un fuelle. Está vacío y, sin embargo, es infinitamente capaz. El Tao, el cero, se le llama la Gran Madre. Vacío pero inagotable, da nacimiento a infinidad de mundos. El Tao, el cero, es infinito y eterno. ¿Por qué es eterno? Nunca nació, así que no puede morir. ¿Por qué es infinito? No tiene deseos para sí, así que está presente en todos los seres. Dar nacimiento y nutrir, tener sin poseer, actuar sin expectativas, dirigir sin controlar, esta es su suprema virtud. Trabajamos con el ser, pero el no ser es lo que usamos. Cuando buscas verlo, no hay nada que ver. Cuando buscas oírlo, no hay nada más que oír. Mas cuando lo empleas, es inagotable. Este cero Tao oriental se transforma gráfica y vertiginosamente en una forma intermedia que recogeremos y observaremos más adelante, para llegar a convertirse en un símbolo ya muy difundido y conocido en Occidente, el del Yin-Yang. Este concepto proviene de la escuela del Yin-Yang, una de las llamadas 100 escuelas del pensamiento, una serie de corrientes filosóficas y espirituales que surgieron en China entre los años 770 y 221 a.C. En este diagrama, las fuerzas opuestas tienen forma de peces, curiosamente una especie de interpretación oriental de nuestra Vésica Piscis occidental. Uno de color negro, representando la fuerza yin, y otro de color blanco, que es el yang. Cada uno tiene un punto de color opuesto para simbolizar la presencia de la fuerza opuesta. Explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que son esenciales en el universo: el yin asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra, y el yang vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Dejaremos por un momento el referente oriental de este recorrido para dirigirnos al esquema gráfico configurado para referir y exponer el aspecto fisiológico del cero, retomándolo de nuevo para volverlo a utilizar, enlazándolo con el significado del Wu Wei, para crear un nuevo hilo conductor, sentido y tejido de la dinámica de la formación de los circuitos que dan lugar al sentido de la funcionalidad y función del cero fisiológico, de camino hacia la configuración orgánica dotada ya de un claro carácter gravitatorio y concreto.
Estamos de nuevo frente al gráfico que define dos movimientos o instancias de totalidad absolutos que componen el mayor infinito o indefinición del marco de referencia de los potenciales del universo no expresado o desconocido y los objetos, sujetos, que se irán materializando progresivamente en el universo expresado o conocido, desde el punto C hacia A y desde el punto A hacia C, conformando la plena posibilidad, y desde el punto C hacia B y desde el punto B hacia C como la posibilidad plena. Pasamos en el siguiente gráfico a observar el conjunto de los dos esquemas correspondientes a la anatomía del cero y formación de su estructura a través de la Vesica Piscis y a la fisiología del cero y el establecimiento de la funcionalidad y funciones de los circuitos de expresión que serán regulados por el principio del Wu-Wei. Respecto a este último, vamos a tratar de abordarlo y explicarlo desde dos perspectivas muy diferentes, una correspondiente a la dirección y otra correspondiente a la energía que conlleva este movimiento. Respecto a la dirección, el pulso bidireccional es continuo, un primer impulso que crea un pulso de dirección por el eje horizontal desde el conjunto que forman el infinito negativo de la nada y el vacío hacia el punto central del cero, y el otro formado por el conjunto partícula-onda energía-luz que se desplaza desde este punto central del cero de ida hacia el infinito positivo y de vuelta pasando de nuevo por este punto central del cero hacia la entropía y el infinito negativo. Una secuencia permanente de conjugación continuada y constante de infinitos en espejo, según se puede desprender o interpretar desde la teoría general de la relatividad correspondiente a los grandes espacios y las grandes masas, contando con la fuerza e inercia gravitatoria redirigida hacia el punto central o el eje del cero, de los elementos o partículas participantes en este curso desde un caos, desorden y plena potencialidad a la formación del cosmos, el orden y la potencialidad plena. Esta dinámica, en el eje horizontal de nuestro gráfico, se desarrollaría a través del continuo espacio-tiempo lineal, encontrándose a cada punto creado por un pulso o latido un límite dentro de lo ilimitado, con la correspondiente fracción de espacio-tiempo no lineal como proyección del primer eje vertical de la estructura inicial y anatómica del cero, configurando una especie de pliegue espaciotemporal cuántico de curvaturas como se puede interpretar desde la teoría de la gravedad de las partículas o gravedad cuántica, que señala el impulso intermitente del desplazamiento de las partículas, la energía y la luz que conllevan por el espacio compuesto de infinitos eternamente conjugados. Este límite intermitente acompaña y precede al alcance general del recorrido de las grandes dimensiones que tienden a infinito, pero suponen un biofeedback también constante respecto al hilo conductor que se mantiene desde el eje mismo del punto central del cero en forma de memoria teleológica o de diseño y propósito. Una vez observada la dinámica de los movimientos creadores de los circuitos bases de este recorrido, ahora vamos a centrarnos en su manifestación energética, y es donde retomamos el concepto oriental de Wu-Wei, que se desprende del Tao. El símbolo de Enso significa círculo en japonés. Es un símbolo espiritual que tiene un significado muy profundo, sobre todo para los budistas zen. Representa lo absoluto y la verdadera naturaleza de la existencia. El círculo somos nosotros mismos, no se cierra en sí mismo, sino que por el contrario está abierto a la infinidad y nos sugiere, practica el no hacer y todo ocupará su propio lugar. El Tao, el cero, nunca hace nada, mas a través de él todo se hace. Podemos partir de un primer e inconmensurable empujón energético creado a partir de la expresión inicial y desarrollo posterior que se produjo en lo que conocemos como Big Bang. Desde ese también cero primigenio tan difícil para los científicos de abordar o llegar, pues como argumentan, pudo ser tan descomunal el calor y la energía en este tan íntimo e ínfimo instante
que no salen tan fácilmente las cuentas a la hora de intentar en principio concebirlo ni a posteriori traducirlo matemáticamente. El Wu Wei, como concepto filosófico oriental de primer orden, nacido del concepto del Tao, nos puede aportar luz en este sentido, a partir, como apuntábamos en el curso de los acontecimientos, del que surgirían después de esa expresión y no explosión acaecida en el Big Bang, y señalo esta pequeña o gran diferencia de conceptos, a la hora de calificar ese momento singular, más que nada para no confundir, como así pudiera suceder, de las connotaciones destructivas que conllevaría este término explosión, destrucción, catástrofe, frente a lo que se supone sucedió y sucedería, y a continuación de esa singularidad que no fue nada más que la creación continuada y ordenada de la evolución de la vida desde su comienzo, con esas mayúsculas que crea la plena potencialidad del caos, hasta sus infinitas también expresiones en distintas escalas, como aún está sucediendo en nuestros días y seguirá sucediendo. Pero claro, este manifiesto respecto a lo que consideramos no vida o vida, tendremos que seguir retomándolo insistentemente en el proceso de nuestro razonamiento hasta llegar a la ciencia que se supone estudia el ámbito de la misma, la biología, lo biológico y lo orgánico, pero esto aún nos queda un poco lejos. Wu Wei supone ya de por sí un primer y gran reto a la hora de su traducción, como todo término que proviene del complicado idioma mandarín, que no trabaja con palabras sino con sinogramas o ideogramas, al tratar de acertar y aproximarnos a su definición. Lo pesado es raíz de lo liviano, lo inmóvil es fuente de todo movimiento. En principio se tradujo o entendió como no acción, pero hacer sin hacer es difícil de entender por nosotros conceptos de no acción en acciones occidentales, pero si utilizamos otra forma menos compleja para nuestro entendimiento, como hacer sin esfuerzo o fluir natural, ya nos podemos aproximar más y mejor a lo que este término trata de darnos a entender. Lo más delicado del mundo puede con lo más duro del mundo. Lo que no tiene sustancia penetra donde no hay espacio. Esto muestra el valor de la no acción. Para la filosofía del Wu Wei, no actuar no implica no hacer nada, sino hacer las cosas sin sobreesfuerzos y sin forzar las situaciones. Esta nueva forma de interpretación, ya de por sí, contendría un gran sentido en ser incluida en nuestro hilo de razonamiento, pues supondría mantener la fluidez del movimiento necesario sin un gasto descomunal de energía en ese proceso, dejando que los sucesos necesarios y no superfluos se manifiesten respecto al orden que el universo expresado va suponiendo según la naturaleza de su propósito. Una especie de movimiento inanimado, constante, continuo y fluido, sin rozamientos. Cuando lleguemos a la geometría podremos entender aún mucho mejor lo interesante de este no rozamiento en las formas a la hora de ser lo más funcionales y eficaces posibles en la organización de su existencia, pero no adelantemos todavía acontecimientos. Según el Wu Wei, esta forma de inacción es algo que sucede de forma natural. Un ejemplo muy recurrente es aquel que se ilustra mediante el crecimiento de una planta. Esta crece mediante la inacción, no fuerza su crecimiento. Sin embargo, dicha planta se continúa desarrollando perfectamente hasta incluso poder llegar a convertirse en un fuerte y gran árbol. Consistiría en un estado mental en el que somos capaces de discernir entre aquello que realmente requiere un esfuerzo y aquello por lo que dicho esfuerzo solo sería y contendría una pérdida de nuestro tiempo y energía. De ahí su eficacia en la retroalimentación de la energía y el concepto del mínimo esfuerzo. Difícil de entender este planteamiento cuando en nuestra cultura occidental se valora tanto el esfuerzo y el sufrimiento que supone el conseguir algo importante y trascendente en la vida. Esto supone una importante reflexión al respecto que a estas alturas de nuestro proceso es fundamental hacerse y consecuentemente entender la respuesta. Actúa sin hacer, trabaja sin esfuerzo, piensa en lo menudo como si fuera grande y en lo más escaso como si fuera lo más abundante. Algunos de los que vayáis acompañando este proceso se podría preguntar, ¿pero todo esto es tan importante para tenerlo en cuenta? ¿Es necesario dar tantas vueltas alrededor del cero? ¿Con qué motivo? ¿Para qué? Paciencia. Las respuestas irán llegando sin esfuerzo
ha y en su debido tiempo, pero os puedo responder y asegurar en este sentido que sí. Es de capital importancia el abordar, y de esta forma, estos planteamientos aún todavía muy abstractos, pues suponen las raíces, los cimientos y andamiajes fundamentales de todo este proceso arquitectónico y de ingeniería que estamos creando, desde lo más abstracto hacia lo más concreto y gravitatorio, hacia lo biológico y lo orgánico que todos somos. Antes de terminar el abordaje de esta descripción que hemos ido elaborando en la formación dinámica o fisiológica del cero, no quisiera despedir esta entrega sin hacer patente una curiosa coincidencia o casualidad que costará aceptar a las mentes más estrictas científicamente en el razonamiento, pero dicho está que el corazón tiene razones que la razón no entiende, y a ello me suscribo con este razonamiento cargado de corazón, de latidos y de la conjugación de ese verbo que junto al ser puede dar más sentido a nuestra existencia, el amar. Volvamos a este gráfico que señala el proceso básico del movimiento inanimado de nuestro cero y vayamos un poco más adelante, recordando el término empleado con anterioridad de pulso o latido, producido al conjugarse los dos planteamientos de inercia en la dinámica y comunicación del punto central del cero en relación a su proceso expansivo por el infinito, donde actuaban conjuntamente en convergencia intermitente las dos fuerzas o teorías gravitatorias. Por un lado, la relativa general de Einstein, con la más actual de la gravedad de las partículas o cuántica, hacia una teoría, la del campo unificado, y otra, la teoría del todo, que ensamblase por fin en perfección y armonía a las dos iniciales. Cuando actúa en el mundo, el Tao, el cero, es como la curvatura de un arco, comba lo superior hacia abajo, comba lo inferior hacia arriba, ajusta el exceso y la deficiencia de modo que el equilibrio más perfecto se manifieste, toma de lo que hay demasiado y se lo da a lo que no es suficiente. Esta imagen podría ser la más acertada y la que más se aproximase a este concepto de interpretación conjunta, la de un corazón eternamente latiente y aparentemente latente. La paradoja está servida. ¿Podría ser esto un atisbo de explicación a lo que lo emocional supone en nuestras vidas, como apuntábamos anteriormente? ¿Sería, pues, esta la forma, la dinámica, el origen cósmico de esa búsqueda constante e incesante en el ser humano de saber entender bien e interpretar mejor el concepto y el sentido del amor y su conjugación en el verbo amar? ¿Sería solo un concepto teórico que solo cabe en el más loco de los intentos de la razón por encontrar y dar sentido a su existencia? Pensemos que sí, ¿por qué no? Llevamos haciéndolo o intentándolo desde que el ser humano supuestamente fue sapiens, Homo sapiens sapiens, pero ¿pudo ser antes Homo motus animi o emocional? Que el convertirse en sapiens sapiens pudiera desviar de alguna manera la interpretación conjugativa y universal de su predecesor, del que no sé si estarán catalogados por los antropólogos algún vestigio cultural que podría hacer referencia a su existencia. Por otra parte, mucho más lógica como predecesora si hacemos caso del desarrollo progresivo de nuestro cerebro, su maduración y capacidades. Como decimos, la reflexión y la paradoja están servidas, pero no nos vamos a contentar con la valoración e interpretación subjetiva de cada uno, que es muy libre, ya que estamos, sino que vamos a intentar darle un sentido de objetividad que contente o despiste, quién sabe, más a las mentes más racionales. Con anterioridad habíamos recogido una serie de imágenes en forma de progresión desde esa figura parecida al cero que se interpretaba en Oriente como tal en concepto filosófico, que se seguía por otra, una espiral que concluía con una tercera imagen que era la representación tan conocida ya del símbolo del yin-yang. Bien, a continuación de estas imágenes añadí alguna más, de las que en su momento no comenté nada, que se asemejaban a las figuras primera y central de las anteriores citadas, el cero y la espiral, y era la de un huracán desde cerca de su centro y desde más distancia. ¿Pero por qué esta imagen? Si ya utilizamos anteriormente la analogía del cero
con un agujero negro, como singularidades los dos compartiendo muchas similitudes, ahora vamos a utilizar la imagen del huracán para lo mismo. Como podréis observar, entre la elección de estas dos analogías, esta última la tenemos mucho más próxima y habitual en su expresión, también mucho más documentada y estudiada que esas primeras, que aún solo son atisbos inciertos en la fotografía y matemáticamente también hablando de lo mismo. Comparar morfológica y dinámicamente al cero, su centro, su entorno y actividad con un huracán no es tan descabellado como podría parecer. La forma es muy similar y su actividad constructiva y expresiva serían también parecidas. Pero lo mismo que en el caso de la comparación que hicimos con un agujero negro del cero, si solo observamos desde una perspectiva, estaríamos cayendo en el mismo error de interpretación al que ya aludíamos al hablar de estos agujeros negros, observarlos solamente desde una parte de todo el proceso. El huracán y el agujero negro se catalogan o describen por esta razón como desastres de la naturaleza, pues ambos, literalmente, se tragan todo a su paso. No caigamos en el error, de nuevo, en la naturaleza, sea terrena o espacial, no existen esos errores ni horrores. Solo pasa que no vemos más allá, como nos suele pasar con infinidad de fenómenos que observamos, que los observamos mal, es decir, parcialmente, lo que conllevaría a errores y no horrores de interpretación en la lectura. ¿Qué pasa en el interior de un huracán, en su ojo respecto a la dinámica que rodea su entorno? Que hay una calma impresionante, el cielo está despejado y la temperatura es estable. Wu Wei simplemente. Pero vamos con la siguiente imagen, la de otro huracán, de un huracán real. ¿Un huracán en forma de corazón? ¿Otro corazón? Os puedo asegurar que cuando vi por primera vez esta imagen tan bella, me quedé sin palabras por lo que representaba y a la vez lo que significaba. Con lo que ahí os dejo, para que experimentéis emociones encontradas. Y más, me he permitido hacer una composición fotográfica para encajarla en ese gráfico con el que estamos trabajando en el desarrollo fisiológico del cero. Y encaja a la perfección, tanto en el eje horizontal como en el vertical, exactamente igual que los razonamientos que de este gráfico se han ido desprendiendo hasta el momento. Antes de concluir esta entrega y para terminar hasta la siguiente, en la que abordaremos otra fase de las matemáticas en la profundidad y perspectiva que nos permite de nuevo la metamatemática, la observación de los 5 signos básicos de la misma como si de un criptograma se tratase, que ya os podemos anticipar será más que interesante y sorprendente, os dejamos de nuevo en el espacio más lejano, viajando a través del interior de un agujero negro, de camino y término final hacia vosotros mismos, vuestro interior más profundo, para retornar de nuevo a la luz, a una nueva y diferente comprensión, ampliación y expresión de la consciencia.